Desde que el tiempo ha existido, el ser humano ha mostrado una urgencia insaciable por conocer el futuro, penetrar más allá del velo del mañana y conocer qué hay para él en el futuro, acudiendo a toda suerte de artilugios, siendo tal vez la astrología el más popular de todos ellos. Fue considerada durante siglos una ciencia en los ámbitos educativos, y aunque fue desechada de estos entre los siglos XVII y XVIII, ha vuelto a surgir. La astrología es una corrupción pagana de una revelación original dada por la mano de Dios. Dios hace salir todas las noches estos signos que salpican los cielos, creando figuras conocidas como los signos del zodiaco. Estas figuras o signos cuentan la historia de la redención, una representación pictórica de la primera promesa del Evangelio, el protoevangelio. Origen de la astrología. Según los estudiosos, la astrología nació de la hepatoscopía, la cual se basaba en el examen u observación del hígado de una oveja tras su sacrificio, una práctica común entre los babilonios. El hígado era examinado asumiendo que era un microcosmos del universo. La orilla del hígado se dividía en 16 secciones, a cada una de las cuales se le daba el nombre de los dioses que ocupaban las 16 secciones del cielo. La posición en la que el hígado caía indicaba la respuesta. Es los dioses de las estrellas, las personas que había traído a oveja. Sin embargo, por muchos siglos se vivió bajo las erróneas concepciones del universo de Ptolomeo. En aquellos tiempos se creyó que todo el universo circulaba alrededor de la Tierra, lo cual Copérnico demostró que era totalmente falso. También se pensaba que solo había 5 planetas, pero como el 7 es el número perfecto, se incluyó al Sol y a la Luna, llamándolos también planetas. El concepto del universo de Ptolomeo queda aún más inválido cuando, por el hecho no reconocido por los astrólogos, hay lo que se conoce como la precesión de los equinoccios, lo cual significa que la Tierra se inclina sobre su equinoccio, también el Sol, moviéndose a 50 segundos a través del círculo cada año. Esto significa que desde que los símbolos astrológicos fueron establecidos por los babilonios hasta este momento se han perdido casi 2 meses, y las constelaciones que supuestamente habitaban esas casas ya no existen. Así que, si la luz de esas estrellas está afectando a la humanidad y al mundo, el sistema está completamente equivocado. Algunos errores de la astrología. En el curso de la historia, los astrólogos y quienes acuden buscando respuestas en esta práctica han cometido notorios errores e incurrido en famosos fracasos. Por ejemplo, Hitler fue uno de los primeros en hacer resurgir y popularizar la astrología, involucrando en su grupo íntimo de asesores a un equipo de 5 astrólogos que le ayudarán a tomar decisiones en el liderazgo del Tercer Reich. Además, había involucrado un número mayor de brujos en la Gestapo, de los cuales Himmler era el principal. Al principio, Hitler tuvo algo de éxito al movilizar sus ejércitos hacia la guerra y detenerlos o retirarlos del campo de batalla, según el dictado de las estrellas. Sin embargo, estas predicciones no fueron más que sucesos coincidentes que le pudieron haber sucedido a cualquier militar sin importar el signo bajo el cual hubiera nacido. Hitler terminó en un total desastre que lo condujo a perder la guerra y a su suicidio. Otra crasa equivocación de la astrología tuvo cuando la misión Apolo estaba orbitando la Luna. Los astrólogos habían advertido que Júpiter y Urano estarían en conjunción por primera vez en 14 años, por lo que la misión no debía llevarse a cabo y de hacerlo, habría una gran catástrofe. Pero la misión Apolo 8 se llevó a cabo sin ningún problema. El 3 de febrero de 1962, 6 planetas estaban en conjunción, alineados perfectamente con el Sol y la Tierra, simultáneamente. El Sol estaba eclipsado por la Luna. Los astrólogos habían predicho fuertes terremotos y grandes inundaciones y otros desastres, que acompañarían lo que parecía ser el fin del mundo. Nada de eso sucedió. Otro mensaje erróneo de la astrología fue la predicción de James Dixon, quien predijo el asesinato del presidente Kennedy, acerca del hundimiento en el océano de la mitad del estado de California. Muchos vendieron sus casas y abandonaron el estado, pero la supuesta predicción no se cumplió. La astrología convierte a la gente en dependientes de los astros, debilita el carácter, les roba su habilidad para tomar decisiones racionales e inteligentes y se convierten en adictos a esta corrupción pagana de las estrellas. Los astrólogos convierten a la gente en dependiente de los astros. Los astrólogos enseñan que la humanidad está atravesando la era de Piscis y entrando en la era de Acuario, la era dorada del pez.
El famoso astrólogo Carl Richter dijo que esta era había comenzado en 1904, pero ¿realmente fue así? Los años siguientes a ese han sido los más violentos años y sangrientos de la historia de la humanidad, en la que ha habido 2 guerras mundiales y otras como la de Corea, Vietnam, la de Irán, Irak, la de los Balcanes y la de Irak tras la invasión de Kuwait, revoluciones en Rusia y China, el terrorismo árabe y a escala global. La Biblia condena la astrología. La astrología ha estado siempre en íntima relación con la idolatría y la adoración pagana. Amos 5:26, considerada en varias mitologías y muchas culturas alrededor del mundo como el oráculo de los dioses. Una vez tras otra, Dios en su palabra condena la adoración de los astros y las estrellas. Quienes lo hacían quedaban bajo juicio de Dios. Isaías 65:11. Pero a ustedes que abandonan al Señor y se olvidan del monte santo, que para los dioses de la fortuna y del destino preparan mesas y sirven vino mezclado, los destinaré a la espada, todos ustedes se inclinarán para el degüello, porque llamé y no me respondieron, hablé y no me escucharon, más bien hicieron lo malo ante mis ojos y optaron por lo que no me agrada. ¿Quiénes eran los dioses de la fortuna y del destino? Júpiter y Venus son las mayores y las menores buenas fortunas según los astrólogos. Las escrituras revelan que Lucifer es una estrella brillante, portador de la luz y símbolo del planeta Venus. Según los astrólogos, Venus es el planeta de la buena fortuna. Satanás está interesado en desviar de cualquier forma y manera a los seres humanos de la verdadera adoración a Dios, usando el engaño como una de sus estrategias. Satanás no hace nada original, él no es un creador, sus obras son solo falsificaciones y perversiones. Quienes dejan que las estrellas sean las que guíen sus vidas están siendo realmente guiadas por los poderes de las tinieblas, aun cuando ellas no lo sepan. El zodiaco. Una de las principales razones por las que Dios creó los cuerpos celestes fue para que sirvieran de señal. Génesis 1:14. La palabra hebrea traducida como señal es ot, que significa algo que proclama un mensaje. Casi todos los escritos de todas las civilizaciones de la antigüedad describen las principales estrellas del cielo y en todas ellas se conocen en el mismo orden las constelaciones o los signos del zodiaco. El origen de los signos del zodiaco. El libro de Job, uno de los más antiguos de la Biblia, es decir, 650 años antes de Moisés y 1100 años antes que Homero narrara la Ilíada y la Odisea, se encuentra esta revelación. ¿Acaso puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas que sujetan al Orión? Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo. Puedes guiar a la Osa Mayor y a la Menor. Job 38:31. La Biblia ya mencionaba las constelaciones de Orión, la más grande de todas, y las Pléyades, que aglutina 7 estrellas calientes, y una de las estrellas más brillantes, Arcturus, en la constelación de la Osa Mayor, la cual emite 251 veces más energía que el Sol. La palabra hebrea traducida como constelación es Mazarot, que significa constelaciones del zodiaco. Un escritor de la antigüedad llamado Aratus escribió muy famosa obra acerca de los cielos llamado Fenómena, en la cual describe todas las constelaciones y las figuras celestes. Aratus era natural de Tarso, de donde era el apóstol Pablo. Su poema Diosemeia fue el más famoso y popular de todos los poemas que escribió y fue puesto a la misma altura que la Ilíada y la Odisea de Homero. Este poema, que describe todos los signos del zodiaco, es el que Pablo cita en el Nuevo Testamento, Hechos 17:28. Algunas líneas más adelante, Aratus dice atribuyendo todo a Zeus, puesto que él mismo ha colocado en los cielos estas señales. Un mapa del zodiaco muestra 12 signos principales alrededor del eclíptico, el cual es el camino del Sol a través de su viaje por el universo. Obviamente, el Sol no viaja en ese camino circular, sino que mientras la Tierra viaja alrededor del Sol, proyecta al Sol a través de los cielos y lo hace aparecer como si estuviera moviéndose alrededor de la Tierra. Para entenderlo más fácilmente, si se pinta un retrato del cielo en algún cielo raso, se tendría un círculo de 360 grados al que se llama eclíptico, el cual está dividido en 12 casas o tabernáculos para el Sol, que son las 12 constelaciones principales conocidas como el zodiaco. Además de estas 12 constelaciones, signos o señales,
Hay también 36 pequeñas secciones, señales menores, conectadas con cada una de las 12 casas o mansiones del zodiaco. En cada una de estas casas no solo están las constelaciones mayores del eclíptico, sino que con cada una también hay 3 constelaciones menores que explican el significado de los símbolos. Así como hubo 12 apóstoles y 12 tribus de Israel, así también existen esos 12 capítulos de la historia celestial. Estos 12 signos forman un círculo en el cielo que corresponden a los 12 meses del año, comenzando con Virgo, la Virgen, y terminando con Leo, el león Mesías, aplastando la cabeza de Escorpión, la serpiente Satanás. La clave está en que Satanás y todos los ángeles que lo acompañaron en su rebelión contra Dios están íntimamente familiarizados con las constelaciones y sus estrellas, pues fueron sus habitaciones originales. Por esta misma razón, por el mensaje y el significado del zodiaco, es que éste fue pervertido con la astrología y las ciencias ocultas para impedir que la humanidad lo pudiera ver. Esta es la razón por la que las pirámides, Egipto y Chichén Itzá contienen información de las estrellas y detalles que estarían fuera del alcance y la dimensión de las mentes más brillantes de la antigüedad, cuando ni siquiera se había invitado al telescopio. En conclusión, la historia original de la caída y la redención de la especie humana, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está registrada en los 12 signos del zodiaco. El mensaje de las estrellas. Dios llamó a todas las estrellas, el ejército del cielo, las enumeró, las nombró y las ordenó colocándolas en el firmamento para que sirvieran de señales. Su significado original ha sido corrompido en algo demoníaco y satánico, algo que ha sido falsificado y que dio nacimiento a lo que actualmente se llama astrología, la cual no es más que la corrupción de lo que se inició en la Torre de Babel. Pero permanece el hecho y la verdad de que Dios escribió el Evangelio en las estrellas, el cual fue corrompido por la astrología. Dios proclamó a todo el mundo su evangelio a través de las estrellas. Dios pintó en el cielo una galería repleta con la gloria de su redención. La primera predicación del evangelio se encuentra en Génesis 3:15 y se llama el protoevangelio o primer evangelio, en donde toda la extensión de la Biblia se enseña que la humanidad proviene de Adán y Eva, pero solo Jesús es la simiente de la mujer. Y ese es el primer evangelio, que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y eso es lo que Dios pintó en el cielo. La distorsión o falsificación de esta proclamación original del Evangelio por parte de Satanás es realmente trágica. Siendo el gran engañador, Satanás ha logrado que la gente crea en las señales, los astros, en lugar de Dios, que fue quien las hizo. Por ejemplo, Dios creó la iglesia para proclamar el Evangelio, pero mucha gente cree en la iglesia para su salvación. Sin embargo, la iglesia no salva a nadie. La iglesia apunta o señala a Jesucristo, el único Salvador. También en la cena del Señor, Cristo dio los símbolos de la muerte en la cruz, su cuerpo hecho pedazos en partición del pan, y su sangre, el vino, derramada. Pero en lugar de entender esto, las multitudes confían en el sacramento de la cena del Señor como su esperanza para la salvación y el perdón de sus pecados, en lugar de lo que realmente significa. El Evangelio en las estrellas es otro ejemplo del mensaje original de Dios pervertido por Satanás, pues en lugar de confiar en el Cristo a quien las estrellas señalan o apuntan de una manera tan gloriosa, la gente que practica o acude a la astrología ha decidido confiar en las estrellas creadas y no en el creador de estas. Esta corrupción moderna de la astrología expresa la idea de que hay poderes misteriosos, mágicos y sobrenaturales que emanan de los signos del zodiaco y afectan y controlan el destino y las vidas de los humanos. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Romanos 1:19. Esta escritura revela que la palabra de Dios se esparció por todo el mundo, pues este mensaje se encuentra en las estrellas,
la galería que Dios exhibe en los cielos y en todas sus obras en el universo. Pero Satanás ha pervertido el mensaje que guardan las estrellas y el firmamento y todas las obras de Dios, para que la humanidad no glorifique a Dios ni le dé gracias, extraviando su razonamiento y oscureciendo su corazón, llevándolos a adorar las cosas creadas y no al Creador. Dios le reveló a Adán y a todos sus descendientes el mensaje que llegaría a todas las civilizaciones y que ha sido transmitido a través de los siglos. Durante el tiempo de la Torre de Babel, el mensaje fue corrompido con la astrología, pues en lugar de que las estrellas fueran las señales del plan de redención de Dios para los que la adoraran, fueron convertidas en deidades y adorarlas a ellas y a los astros. En la antigüedad, la humanidad podía ver con sus propios ojos, aparte del Sol y la Luna, 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. De esos 5 planetas y del Sol y la Luna surgen los nombres de los 7 días de la semana, todos relacionados con dioses paganos. Finalmente, los astrólogos argumentan que, así como la luna influye en las mareas y en las emociones de la gente, lo cual es verdad, las estrellas tienen influencia en su destino. La luna está a 386.000 kilómetros de distancia, pero las estrellas están a más de 6.000 años luz o más. Un año luz equivale a 8 trillones de kilómetros, es decir, casi 50 cuatrillones de kilómetros. Las estrellas no ejercen influencia sobre la humanidad, y los dioses que supuestamente representan no son más que producto de la imaginación. La palabra hebrea traducida como zodiaco es sodi, que significa un camino, un paso. Es decir, en un nivel más profundo, es posible ver el zodiaco retratando el camino de la salvación revelado en los cielos. Los horóscopos. La palabra horóscopo deriva de los términos griegos hora y skopeo, examinar, que la definen como examinar la hora o el tiempo. Es un método de predicción no demostrada basado en la posición arbitraria de los astros en el momento del nacimiento. Su interpretación es tan inexacta que cada día tiene tantas variedades como diarios y revistas existen alrededor del mundo, a los que se agregan hoy los servicios astrológicos en línea, los cuales incluso varían para la misma persona de un instante a otro o de un intérprete a otro. Los cielos cuentan su gloria. Durante los 2500 años anteriores a Moisés, no hay registro alguno acerca de la caída de la humanidad y de su redención. La historia escrita de las Sagradas Escrituras inicia hacia el año 1490 a.C., cuando Moisés describe en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos como el Pentateuco. ¿No dejó Dios una clave o testimonio acerca de sus planes para la humanidad en todo este tiempo intermediario? ¿No habrá usado Dios otros medios para comunicar sus planes a esas generaciones? Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y al menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Génesis 1:14. En este pasaje se encuentra la respuesta. La palabra hebrea traducida como señales es ot, que, como ya se mencionó antes, significa algo que proclama un mensaje, pero también marcar o señalar. Por tanto, las estrellas han sido puestas para anunciar un mensaje o señalar a alguien o algo que viene. Todas ellas fueron creadas por Dios y Él es quien determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Salmo 147:4. Aunque la Biblia no revela el nombre de todas ellas, más de 100 han sido preservados a través de los siglos en los lenguajes semíticos. En un principio, todos esos nombres y significados debieron haber sido conocidos por los patriarcas y transmitidos por la tradición oral, es decir, verbalmente de una generación a la siguiente. El historiador Josefo afirma que la astronomía bíblica vino a través de Adán, Set y Enoc. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino.
Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Salmo 19:1. Este pasaje de la Biblia revela que, en su curso, las estrellas hacen 4 cosas. 1. Profetizan la gloria de Dios y la obra de sus manos. 2. Transmiten el conocimiento. 3. Ilustran la gloria de Dios. Y 4. Muestran sus propósitos. El posicionamiento y el nombre de las estrellas da el conocimiento y anuncia a aquel que habría de venir y los eventos importantes que habrían de ocurrir. Este grupo de estrellas son conocidos como el zodiaco, un camino y un paso, y marcan las etapas del curso del Sol a través de los cielos, correspondiendo con los 12 meses del año. La persona o evento especial que estas señales marcan en la revelación que Dios dejó en el cielo son los mismos de la primera profecía acerca que el Mesías vendría, la simiente de la mujer. Su talón sería lastimado por la serpiente, pero el Mesías le aplastaría la cabeza después. Este versículo abarca toda la historia de la caída humana y su redención. El zodiaco también revela a los principales protagonistas de esta historia a través de sus signos. La mujer es Virgo, la virgen que gestó al Mesías. Su hijo es Leo, el león, la simiente de la mujer, el cual puede ser visto en la planicie del cielo esperando asestar el golpe mortal a Escorpión, la serpiente. La constelación de Leo y el Mesías. Antes de morir, Jacob mencionó que el Mesías vendría como un cachorro de león, Génesis 49:9. Esta es una clara indicación de que Silo, otro nombre para el Mesías, vendría de la línea de Judá, pero en términos astrológicos bajo el signo de Leo. Otra parte del texto dice que no será quitado el cetro Shevet de Judá, ni el legislador de entre sus pies, Génesis 49:10. La palabra hebrea traducida como pies es regal. En la constelación de Leo, la estrella más brillante es Regulus, la cual, según el pasaje bíblico, está asociada con el Mesías, el legislador. También relaciona a Rúgulus con el futuro rey, el Mesías, y en su posición a los pies de Leo, listo para aplastar la cabeza de Escorpión, la serpiente. Hay más pruebas y referencias en la Biblia de que el Mesías vendría a través de la línea de Judá, la cual está ligada a la constelación de Leo. Estas agrupaciones de estrellas comunican a la humanidad el plan de Dios para su redención. Sus nombres y posición eran bien conocidos por los patriarcas y transmitidos de una generación a otra como relatos leídos en las páginas de un libro abierto en el cielo. Luego que Moisés escribió el Pentateuco y se sumaron los escritos de los salmistas y los profetas, no hubo necesidad de los escritos, señales celestes, por lo que con el paso del tiempo su significado fue olvidado, perdido y degenerado en lo que actualmente se llama astrología, que no es más que una perversión de la verdad original o falsificación del verdadero mensaje que Dios escribió en el cielo. Sin embargo, no todo el conocimiento de la astronomía se perdió, pues en tiempos del rey Nabucodonosor se le pidió al profeta Daniel que impartiera su conocimiento a los magos de su corte. Es probable que aquellos magos astrónomos fueron los predecesores de los sabios de Oriente que vieron brillar la estrella que los guió al lugar donde el Mesías había nacido, Mateo 2:1. Estos sabios provenían de Persia, actual Irán, y practicaban el zoroastrismo o religión de Zoroastro. El nacimiento del Mesías. A través de los años, desde los tiempos del profeta Daniel, ha habido hombres sabios que han sido iniciados en el verdadero significado de los mensajes contenidos en las constelaciones y las estrellas, y han observado los diferentes movimientos celestes que anunciaban desde tiempos remotos el nacimiento de la simiente prometida de la mujer. En tiempos de Jesús, hubo un grupo de sabios que, habiendo observado atentamente este anuncio de las estrellas, supieron que el Mesías había llegado. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Mateo 2:1. El 3 de agosto del año 3 a.C., en la constelación de Leo, hubo una conjunción entre Júpiter, conocido como el rey de los planetas, y Venus. Luego, el 11 de septiembre del mismo año, el Sol estuvo justo en medio de Virgo, la Virgen, mientras que al mismo tiempo la luna nueva estuvo directamente bajo los pies de Virgo.
Esto era el anuncio del que hablaba el apóstol Juan. Por eso, alégrense, cielos, y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. El 14 de septiembre del año 3 a.C. hubo una conjunción entre el rey Júpiter y Regulus, la estrella más brillante de la constelación de Leo, signo de Judá. Esta conjunción se volvió a dar en los meses siguientes. De este lenguaje estelar es posible deducir que el nacimiento del Mesías profetizado desde el principio de la creación, Génesis 3:15, fue el 11 de septiembre del año 3 a.C. Estos sabios astrónomos observaron todos estos movimientos estelares manifestarse de una manera nada usual y debido a que estaban conscientes de las profecías relacionadas con la venida de la simiente de la Virgen, el Mesías, supieron que se trataba del nacimiento del rey prometido a los judíos. El 17 de junio del año 2 a.C., Júpiter estaba en conjunción con Venus, lo cual produjo una luz muy brillante en el cielo oriental de la constelación de Leo. Esa fue la estrella que se detuvo encima de Belén y que guió a estos astrónomos persas para ofrecerle regalos y rendirle honor y adoración al Mesías. Mateo 2:9. Según esto, transcurrió más de 1 año y 3 meses para que estos sabios astrónomos llegaran a Belén y encontraran al niño Jesús, el Mesías, quien ya contaba con 1 año de edad. Sin duda, esto les dio el tiempo suficiente a los sabios para observar los primeros movimientos de esta constelación de estrellas, las cuales los convencieron de que sus cálculos eran correctos y exactos. También les dio el tiempo para preparar su viaje a Belén de Judá, donde nacería el rey del Mesías. La Biblia no menciona cuántos eran estos sabios expertos en el estudio de la verdadera astronomía. El misterio de la Gran Pirámide de Egipto. De todos los lugares por donde los antiguos Nefilim dejaron sus huellas, Egipto es el más importante. Por casi 5000 años, sus pirámides han sido un gran misterio para la humanidad. Cientos de libros han sido escritos sobre hechos increíbles relacionados con su construcción y los principios de astronomía aplicados a su diseño y disposición sobre la Tierra. Al igual que otras estructuras similares alrededor del mundo, la pirámide de Giza está alineada con ciertas constelaciones de estrellas. La complejidad que encierra su construcción hace pensar que alguna civilización perdida con conocimientos muy avanzados lo hizo. Sin embargo, aún no se sabe qué civilización fue y de dónde provenían sus conocimientos. ¿Encierra la Gran Pirámide de Keops el secreto de una ciencia perdida? ¿Fue acaso diseñada esta Gran Pirámide, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la construcción más sublime de la historia, por misteriosos arquitectos que poseían un conocimiento más profundo de los secretos del universo que quienes vinieron detrás de ellos? Aunque todos están de acuerdo en que la Gran Pirámide tiene más de 5000 años, nadie puede asegurar cuándo, porque ni quién la erigió. Hasta hace pocos años no existía ninguna prueba de que los habitantes de Egipto de esos tiempos pudieran formular cálculos astronómicos y soluciones matemáticas tan exactas como las que se requirieron para ubicar, orientar y construir la Gran Pirámide donde fue levantada. Lo único que hasta ahora está claro es que quienquiera que haya sido el constructor de la Gran Pirámide conocía la circunferencia exacta de la Tierra y la duración del año, datos que no se descubrirían hasta el siglo XVIII. Sus arquitectos debieron conocer, sin duda alguna, la longitud media de la órbita que describe la Tierra en torno al Sol, la densidad específica del planeta, el ciclo de 26.000 años de los equinoccios, la aceleración de la gravedad y la velocidad de la luz. Características de la Gran Pirámide. La base de la Gran Pirámide cubre más de 5 hectáreas, es decir, el equivalente a 7 manzanas del centro de Nueva York. La superficie ha sido aplanada y nivelada a menos de una fracción de pulgada y la componen más de 2.5 millones de bloques de piedra caliza y granito, con pesos que van desde las 2 hasta las 60 toneladas cada una, dispuestas en 201 hileras escalonadas que alcanzan la altura de un edificio moderno de 40 pisos. A diferencia del mármol, el cual tiende a erosionarse con el pasar del tiempo y la inclemencia meteorológica, la piedra caliza se endurece y se pule más. En términos de mampostería sólida, la estructura tiene más piedra que todas las catedrales, iglesias y capillas que se hayan construido en Inglaterra desde los tiempos de Cristo. Napoleón y la Gran Pirámide. El 12 de agosto de 1799, el general Napoleón Bonaparte visitó la Gran Pirámide.
Al verla, calculó que con las piedras con las que fue construida podría levantar un muro alrededor de toda Francia de 3 metros de altura y 1 de espesor. Sus topógrafos observaron que la Gran Pirámide estaba orientada con toda exactitud hacia los 4 puntos cardinales de la brújula, así que utilizaron el meridiano que pasa por su vértice para determinar la línea básica de sus medidas. Después de levantar el mapa de Egipto, quedaron sorprendidos al observar que este meridiano cortaba exactamente la región delta del Nilo en 2 porciones iguales, pero su asombro aumentó cuando vieron que las diagonales trazadas a través de la pirámide formando un ángulo recto encerraban completamente el delta. Evidentemente, una estructura que podía servir como medida geodésica, ciencia matemática que determina la figura y magnitud del globo terrestre para conformar los mapas correspondientes. A tal grado de perfección, no podía haber sido construida al azar, sin avanzados conocimientos de astronomía y sin una idea igualmente avanzada de la configuración del planeta. Napoleón quedó tan asombrado e impresionado con este descubrimiento que simplemente dijo: «Estoy convencido de que los constructores de la Gran Pirámide poseían los conocimientos astronómicos avanzadísimos y prácticos que se necesitaban para medir un grado geográfico y en consecuencia la verdadera circunferencia de la Tierra, y desarrollaron una ciencia geográfica y geodésica avanzada, al grado que la inmortalizaron en la geometría de la Gran Pirámide». Primeras teorías científicas. John Taylor, hijo de un librero londinense, trabajaba en el periódico London Observer, cuando lo dejó todo para dedicar el resto de su vida a recopilar y comparar los relatos de todos los viajeros que habían visitado la Gran Pirámide, a estudiar astronomía y matemáticas y a hacer modelos a escala de la majestuosa construcción. Dibujó y rectificó cada aspecto de la Gran Pirámide, a fin de verificar qué fórmulas matemáticas o geométricas podían derivarse de esta estructura. Taylor formuló de esta manera su tesis: se construyó para dejar constancia de la medida de la Tierra, pues sus constructores sabían que la Tierra era una esfera y observando el movimiento de los cuerpos celestes sobre la superficie de ésta, determinaron su circunferencia lo más exacta posible con base en una construcción. Taylor nunca pudo explicarse cómo fue posible que los constructores de la Gran Pirámide pudieran pertenecer a una civilización tan antigua capaz de conocer la verdadera forma, tamaño y movimiento de la Tierra en el sistema solar. Él creía que la creación de Adán databa del año 4000 a.C. y que el diluvio había ocurrido en el año 2400 a.C., por lo que se le hacía muy difícil creer en tan poco tiempo alguien hubiera podido prepararse para construir una estructura tan compleja como la Gran Pirámide. No podía llegar a más que una sola conclusión: quienquiera que hubiese construido ese monumento debió haberlo hecho bajo la influencia sobrenatural no humana. Taylor murió en 1864. Es imposible, irracional e ilógico concluir que los egipcios la hubieran construido, pues en el año 3000 a.C. no había la habilidad ni una ciencia tan avanzada, ni los conocimientos astronómicos y matemáticos requeridos para haber erigido tal monumento. La evidencia señala que sus constructores fueron una increíble civilización con una fascinación particular por la astronomía y poseedores de una fuerza y habilidad y matemáticas únicas. ¿Quiénes construyeron la Gran Pirámide? Solo un grupo puede calificar como potenciales candidatos: los dioses de la prehistoria, los Nefilim. Estos no fueron una obra de la imaginación mitológica griega o romana forjada a través de tradiciones arcaicas y religiosas, sino una casta de seres sobrenaturales de increíble inteligencia que moraron primero en las regiones celestiales. Estos seres espirituales, con el avance del tiempo, se llenaron de maldad y se unieron a un querubín llamado Lucifer en su rebelión contra su creador. Esta teoría está basada en los antiguos escritos egipcios que componen el Libro de los Muertos. Al igual que las construcciones, la literatura y la mitología griega y romana y los textos judíos, estos escritos egipcios dan testimonio de una raza caída de seres espirituales angelicales que poblaron la tierra antes y después del diluvio universal. Estos seres espirituales tienen como propósito y tarea engañar a los seres humanos, haciéndoles creer que existen seres extraterrestres benignos de civilizaciones avanzadas que traerán la paz a la Tierra. Estos seres han sido presentados como ovnis, mediums, apariciones de muertos, fenómenos paranormales, seres de civilizaciones perdidas como la Atlántida, endemoniados que son diagnosticados simplemente como enfermos mentales, etc.
Sin duda, los humanos no fueron los proyectistas y tampoco los maestros constructores, dadas las características físicas, las connotaciones espirituales y la complejidad de su concepción. Tal vez proveyeron algo de la mano de obra, pero la majestuosidad cósmica de esta obra debió ser concebida y dirigida por entidades con conocimientos superiores y avanzados a los disponibles en la época en que fue construida la Gran Pirámide. Los dioses egipcios, al igual que sus paralelos y contrapartes en el Mediterráneo, griegos y romanos, fenicios y cananeos, la mitología egipcia revela información acerca de los tiempos antiguos y los seres sobrenaturales que poblaron la tierra y convivieron con la humanidad. Su influencia se ve reflejado en el legado cultural que los egipcios han heredado a la humanidad, en el que es fácilmente visible que hubo un tiempo en el que el conocimiento de las cosas no pudo provenir de la simple mente humana. La magnificencia de sus construcciones y su íntima conexión con el cosmos no pueden catalogarse de simple coincidencia. Los gigantes de los que habla Génesis 6:4 poblaron casi todo el mundo y en todas las culturas dejaron impresa la huella de su presencia. No se necesita mucha imaginación para concluir que aquellos seres afectados genéticamente, llamados Nefilim, estuvieron profundamente involucrados en los asuntos de Egipto durante todo ese tiempo y hacen parte de una estrategia global tramada desde una antigüedad más allá de la que hasta ahora se conoce y que se proyecta hacia el final de los tiempos. Para entenderlo es necesario conocer algunos aspectos de la mitología egipcia. Ra era el dios creador del cielo, del sol y del origen de la vida, y responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Es descrito con una cabeza de halcón y un disco y una cobra a su alrededor. Hacia 2400 a.C. se convirtió en el dios oficial de los faraones que se consideraban su descendencia e incluso sus encarnaciones. Durante la dinastía quinta fue elevado a deidad nacional y posteriormente vinculado al dios tébano Amón para convertirse en Amón-Ra, la principal deidad del panteón egipcio. Cuenta la leyenda que en un principio no había luz, solo oscuridad y una gran extensión de agua con el nombre de Nun, quien hizo brotar desde el interior de la penumbra un huevo grande y brillante del que surgió Ra. Lo que él nombraba adquiría forma y se volvía real. Era tan importante el poder del nombre que mantenía en secreto el suyo propio para que nadie pudiera usarlo. Ra se dispuso a crear el sol diciendo: al amanecer me llamó Kepri, al mediodía Ra y al atardecer Atum, y el sol apareció por primera vez iluminando la oscuridad, elevándose sobre el horizonte y ocultándose al atardecer. Luego nombró a Shu y los vientos comenzaron a soplar. Después nombró a Tefnut y la lluvia se hizo presente. Más tarde nombró a Heb y se formó la tierra. Para hacerle compañía nombró a Nut y el firmamento se arqueó sobre la tierra. Más tarde nombró a Hapi y el Nilo comenzó a fluir y fertilizar su amplio valle a través de todo el país. Ra nombra todas las cosas que existen sobre la tierra y éstas se hicieron visibles y crecieron. Finalmente les dio nombre a los hombres y a las mujeres y desde entonces la humanidad pobló la tierra. Ra tenía el poder de hacer lo que quisiera, así que tomó la forma de un hombre y se convirtió en el primer faraón de Egipto, al que gobernó durante miles de años. Pero Ra, teniendo forma humana, envejecía y los egipcios dejaron de respetarlo y obedecerlo, burlándose de él. Ra se enojó de tal manera que convocó a los dioses que había creado, quienes le aconsejaron destruir a los hombres por medio de la cruel y sanguinaria diosa Sekhmet. Ella desencadenó su furia, eliminando a todos los hombres que su padre le había entregado. Pero Ra se apiadó de los hombres y decidió detener el castigo. La humanidad fue redimida y Ra continuó reinando en su ancianidad, aunque sabía que había llegado el momento de delegar al hombre el gobierno de Egipto a los dioses jóvenes. Ra dejó de reinar sobre Egipto y en el cielo pasea en una barca de oriente a occidente, en un viaje de 24 horas siguiendo la trayectoria del sol. Horus, el elevado, era en la mitología egipcia el dios celeste y el iniciador de la civilización egipcia. Era el dios de la realeza en el cielo, de la guerra y de la caza. Según la leyenda, Isis, utilizando sus poderes divinos y después de resucitar a Osiris, pudo concebir a Horus, pero al poco tiempo de nacer lo dejó al cuidado de Tot, dios de la sabiduría, quien lo instruyó y lo crió hasta convertirlo en un gran guerrero. Al llegar a la mayoría de edad, luchó contra Set para recuperar el trono de su padre, asesinado por aquel. Horus se convirtió en el dios de todo Egipto.
mientras que Set era el dios del desierto y de los pueblos extranjeros, representando la lucha entre la fertilidad del valle del Nilo, Osiris, y la aridez del desierto, Set. Durante el juicio de Osiris o juicio de los muertos, según el libro de los muertos, es el mediador entre el finado y Osiris. Sus seguidores eran conocidos como los maestros misteriosos de los cielos. Osiris fue el dios de la muerte y la reencarnación y rey supremo del inframundo o mundo subterráneo, Hades. Según la mitología egipcia, Heb, la tierra de Egipto, y su esposa y hermana Nut, el cielo, dan vida a dos varones, Osiris y Set, y a dos mujeres, Isis y Neftis. Osiris se casa con Isis y Set con Neftis. La leyenda narra los innumerables enfrentamientos entre Osiris y su hermano Set. Valiéndose de engaños, Set asesina a Osiris y lo descuartiza en 14 partes, desperdigando sus restos por todo Egipto. Su mujer Isis busca cada pedazo y finalmente logra recuperar todos los restos de Osiris y usando sus poderes divinos lo resucita. A partir de entonces se encargaría de gobernar en el país de los muertos. También fue el inventor de la agricultura y el dios de la fertilidad, responsable de las crecidas del Nilo. Sobek era un dios de carácter benéfico, con cabeza de cocodrilo, emergido de las aguas del caos en la creación del mundo. Era el dios de la fertilidad, la vegetación y la vida, el señor de las aguas y creador del Nilo, encargado de destruir a los enemigos de los dioses. En el antiguo reino se llegó a creer que los primeros 3 faraones habían sido concebidos por un sacerdote de Ra, después de sostener relaciones sexuales con el mismo dios. Por esta razón, todos los faraones creían ser descendientes de los dioses. De hecho, la palabra faraón significa hijo de Ra. En la tierra de Canaán, 436 años después del diluvio, cuando Abraham y Sara se establecieron allí, se encontraban varias razas de gigantes, entre las cuales estaban los llamados refaitas, descendientes de Refa o Rafa, en hebreo temeroso, y sus parientes cercanos, los anaseos o anaquitas, descendientes del gigante Anak, en hebreo gigantes de cuello largo. ¿Habrá sido este Rafa de la tierra de Canaán el mismo Ra de Egipto y padre de los 3 primeros faraones? El remanente de estos gigantes permaneció en la tierra de Canaán hasta los tiempos de David, segunda de Samuel 21:15. Así pues, por cerca de 938 años hay evidencia de que estos descendientes de los Nefilim ocuparon toda la tierra de Canaán, vecina de Egipto. Actualmente, Rafa es un poblado a 32 kilómetros al sur de Gaza, en la frontera entre Israel y Egipto. Posiblemente fue nombrado así por algunos de los descendientes de los Nefilim. Incidentalmente, Anak fue uno de los hijos de Arba, que en hebreo significa fuerza de Baal, nombre que significa amo, dueño, señor que posee, y quien fue el dios pagano de los fenicios y los cananeos junto con Astarot, su diosa principal. Anak fue uno de los Nefilim, y su nombre sugiere una conexión directa con Baal, el cual es otro alias para Satanás. Su nombre de Anak tiene también una conexión con las estrellas, pues en el signo de Escorpión, en el zodiaco y en la constelación de Serpens, la estrella más brillante se llama Anak. Es realmente increíble que, al poner toda esta información junta con la de los griegos y romanos, hay un hilo estelar asociado con los Nefilim y sus descendientes en Egipto. También está establecido que las puntas de la Gran Pirámide de Giza están increíblemente alineados con 4 estrellas en ciertos puntos. La punta norte de la Cámara del Rey está alineada con Alfa Draconis, la del sur con Zeta Orionis, la estrella más brillante y baja en el cinturón de Orión, asociada con Osiris, el dios de la resurrección. La punta norte de la cámara de la reina está alineada con Beta Ursa Menor, y la del sur de la misma cámara con Sirio, la contraparte celeste de la diosa Isis. Draco es la tercera constelación en el signo Sagitario, hacia el norte, y significa el dragón. Este es descrito en los cielos como una serpiente y era considerada la estrella polar en el año 2170 a.C. En la Biblia, el dragón está asociada con Satanás, Apocalipsis 12:7. Ahora hay una conexión clave y más clara entre la Gran Pirámide de Giza y el rey de los ángeles caídos, Satanás, con 2 de sus lugartenientes, Osiris e Isis. De acuerdo con el pasaje que describe la caída de Lucifer, debido a su orgullo y ambición por ser como Dios, él quería erigir su trono y gobernar desde el extremo norte. Isaías 14:13. Este es el lugar de habitación de Dios y donde se encuentra Draco.
Para determinar las razones de esta obsesión con los cuerpos celestes y de la búsqueda de la inmortalidad y la vida eterna, evidenciada por sus diferentes ritos y rituales, es necesario recordar que estos seres espirituales caídos fueron una vez dueños de estos tesoros. Antes de su rebelión y de hacer uso de su libre albedrío para decidir seguir a Lucifer en su intento de usurpar el trono de Dios, estos ángeles poseían no solo la inmortalidad, sino también una habitación celeste en las estrellas. La consecuencia de haberle creído a Lucifer fue ser arrojados a la tierra. Habiendo vivido en las estrellas como seres inmortales, ahora viven exiliados en un mundo distante y anhelado la restauración y el regreso a su estado y a su mundo original. Sin embargo, ahora solo pueden enfrentar el juicio futuro anunciado por Dios. Génesis 3:15. No debe sorprender que, habiendo fracasado en su intento de derrocar a Dios, estos seres malignos hayan hecho todo lo posible para también impedir el nacimiento del Mesías prometido. Esta fue una de las intenciones de pervertir la genética humana mediante la procreación de los gigantes o Nefilim. Después del diluvio, cuando fue claro para Satanás que Abraham poseería la tierra prometida y que la semilla continuaría mediante su descendencia, trató de llevar a cabo una segunda invasión con los Nefilim. De esa manera, Israel no poseería la tierra y podría tratar de impedir la línea mesiánica de nuevo. Así pues, la guerra con las regiones celestes continúa. Por eso, el Mesías resucitó descendiendo a las prisiones de estos ángeles caídos, Tártaro, para anunciarles su victoria sobre la muerte, el pecado y su rey Satanás. Primera de Pedro 3:18. Al considerar las alineaciones cósmicas y los cálculos matemáticos de las pirámides y los templos antiguos alrededor del mundo, es posible concluir que estos seres espirituales llamados ángeles caídos están íntimamente familiarizados con las estrellas y los cuerpos celestes. También conocen y son conscientes de las señales y estaciones que marcan la precisión de los equinoccios y de otras conjunciones y señales en las estrellas que pueden anunciar el próximo evento futuro en el calendario profético.